Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión. Guillermo Aymerich es pintor, pero va mucho más allá de la pintura. Analiza la cultura, la coteja con otras y el resultado lo eleva a pequeños signos. Le interesan los sentimientos humanos, pero también hay lugar para lo mitológico, lo literario y lo simbólico. En un trabajo multidisciplinar. Hoy se sienta con nosotros en Espacio de Arte y sabemos un poquito más de su biografía en la voz de nuestro compañero Álvaro Veiga. El compostelano Guillermo Aymerich Goyanes nació en 1964. Estudió Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, en Valencia, de la que es profesor desde 1988. Destacó a edad temprana ya que su primer premio lo logra en la muestra de Lalín, a los 18 años. Meses después también resultó premiado en la exposición de Nóveles de CaixaVigo. Su trayectoria ascendente le permite obtener bolsas importantes, como la de Nuevos Valores de la Diputación de Pontevedra y de Creación Artística Unión Fenosa en 1993. Cuenta con un largo periplo expositivo tanto de manera individual como colectiva. Expuso en medio mundo, desde Estocolmo hasta Tesalónica. Viajó a Brasil, China, Múnich y Nueva York, entre otras muchas ciudades, para realizar su proyecto creativo in situ. Así su obra deja de ser permanente e inmutable para convertirse en acción, en proceso continuo. Entiende el paisaje como referente físico y simbólico y el mundo como experiencia y acontecimiento. Bienvenido a Espacio de Arte, Aymerich. Bienvenido. Recolecta es el título de tu último trabajo que expones en la compostelana Galería C5. Bueno, Recolecta, vemos prácticamente una recolección de tus últimos 10 años y algo más que recolección. Seguramente que juegas con la etimología de la palabra. Sí, bueno, Recolecta alude a esa selección hecha a posteriori, pero también está aludiendo a volver a hacer una colección de arte. Entonces, temáticamente, seleccioné todas las series que tenían que ver con la verdura, vegetal, orgánico, y de esa forma hice una colección, una recolección, recolectando lo vegetal. Entonces, el doble sentido, sí. Vaya inauguración, con clarinetista y todo, incluido y de los grandes. La inauguración quedó muy bien, entonces esperamos un poquito a que llegara el público. El entorno de la galería es bastante acogedor, la acústica es buena, y es un clarinetista de Lalín también, se llama Sócrates Mejide, y bueno, formación en Rotterdam, una de las mejores escuelas de música, y entonces se dedica especialmente a música electroacústica, y entonces interpretó una obra de Lee Sang-jung, un coreano, y bueno, todo un poco acorde y el aroma un poco recordando a mis viajes a Oriente, sí, de los que si quieres luego hablamos. Sí, y fusionando culturas como siempre. ¿Qué manera, siempre, sí. Guillermo, qué manera de mirar a otras culturas tan diferente? Por ejemplo, vamos a hacer mención a la Bretaña francesa. Una mirada antropológica, cultural, etnográfica e incluso culinaria. Y aludo a la serie Menhires y quesos. Sí, bueno, en el caso de Bretaña es distinta, pero bastante poquito. Ya sabemos, un poco fue también siguiendo los pasos de Castelao, aquella vez que empezó a hacer recorrido y catalogación de los cruceros de nuestra tierra, y después en segunda instancia se fue a Bretaña a hacer lo mismo. Entonces, yo cuando llegué a Bretaña, sabemos todos los parecidos, afinidades que hay entre Bretaña y Galicia. De hecho, el Gran Cunqueiro hizo un libro fantástico hablando sobre Bretaña, nunca estuvo allí, la gente que conoció Bretaña se quedó maravillada, y bueno, mi intención era con estos dos grandes referentes, ese encuentro con nuestro alter ego francés. Resulta que empecé a recorrer los caminos que me llevaban a los cruceiros,
Pero después aparecieron otras cosas que me llamaron la atención y me hicieron acordarme de Asterix y Obelix, y eran los menires. No me interesaban las agrupaciones grandes, hay unos 9000 menires dispersos por Bretaña, sino que me interesaban las localizaciones, los que estaban aislados de forma, no agrupaciones, o sea, aislados. No es tan fácil de encontrarlos como parece, a pesar de su tamaño, y es una emoción descubrirlos después de usar planos, mapas, referencias cartográficas, paisanajes, fotos antiguas donde la vegetación cambia, y es un redescubrimiento enorme, y darte cuenta de que hace miles de años ya los pusieron allí por algo en concreto. Entonces me interesaba digamos, casi de forma puntual aquí, por qué, así y así. A partir de esas fotografías que le hice a todos, desde todos los lados, que además norte, sur, este y oeste cambian completamente, tenemos la idea de un menhir en forma de pirulí, como el de Obelix, pero no es verdad, tienen 4 facetas totalmente diferentes. A partir de ese momento empecé a leer sobre significados de menhires que no tienen significado funerario como los dólmenes y demás, pero sí que hay una relación íntima, intrínseca siempre de ubicación, exclusivamente de ubicación, y relación siempre con el agua. De hecho hay un menhir que pesa toneladas y la formación granítica más próxima es a más de 2 kilómetros. Entonces eso indica... Bueno, después me encontré con los quesos, que allí el ritual en la cocina pues es primer plato, segundo, todo muy ritual, incluso vas en barco y te van con su mantelito ese ritual, y después del postre vienen los quesos, cosa que me recordó a mi abuelo siempre comía queso al final. Y entonces me di cuenta que en los mercados de los quesos eran a pequeña escala y en blanco y negro tenían un eco, una relación con los menhires. Entonces lo que hice fue relacionar los dos, hice las localizaciones para los quesos y un pequeño muñequito que pareciera la escala, y en cambio los menhires grandes los perforé, la fotografía las perforé, aludían al queso y exento de escala humana y de relación de tamaño. Entonces esa confrontación de grande, pequeño, escala, no escala, hombre, no hombre, queso, menhir formalmente, textura, etcétera, bueno, pues se trata de eso. Y un encuentro casi, un encuentro fortuito casi nos lleva a referencias surrealistas, ¿no? Al encuentro entre un paraguas y una máquina de coser en una mesa de disección. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Surrealismo? Pues surrealismo poético, la poesía de esos dos elementos en un plano totalmente, bueno, pues casi simbólico. Yo más que surrealismo tiene otros componentes más de subconsciente, y esto es más voluntario. La metáfora sí que es aludir a una cosa aludir a una cosa diferente aludir a algo con algo diferente, ¿no? Y el símbolo también, el símbolo es algo más de lo que el objeto, un significado que trasciende. El surrealismo tiene un componente más onírico, oscuro, involuntario, voluntariamente involuntario, y entonces, bueno, ahora entiendo tu pregunta, pero yo la llevaría a este sentido de metáfora, sí. También te ha interesado de Bretaña la humedad bretona, también cotejándola con lo gallego, y también las cofias. Sí, siempre, bueno, últimamente, desde el 94, donde estuve viviendo en Nueva York, necesito y utilizo localizaciones externas a Galicia, de donde llevo 25 años fuera de Galicia, condición galaica sine qua non, casi, ¿no? Ser emigrante, los gallegos fuera de la tierra, naturaleza, pero tener el punto de referente siempre en Galicia. Entonces, resulta que esa dinámica de buscar localizaciones, lugares diferentes me hacía falta, porque mi forma de plantear es, yo soy un pintor, dicen pintor viajero, no, yo soy un pintor casi cazador, safari. Entonces yo necesito un entorno diferente para cazar algo diferente. Entonces no sé lo que me voy a cazar, pero sé que voy a cazar algo. Entonces soy un cazador de estímulos, mi herramienta es la mirada,
y luego formateo y soluciono de maneras diferentes. Eso resulta que, digamos que tengo un método de abordar el lugar y abordar las series. El método en cuanto a procesos es el mismo, pero luego, según la materia prima que me encuentro allí, es cazada de una forma y es contada de una forma diferente. Entonces el contar no es tanto lo que vamos a contar, sino cómo lo vamos a contar. Y entonces todo esto siempre lo hago cotejando con mi realidad galaica. Y, por ejemplo, lo has hecho cuando ves las balizas marítimas de señalización y cuando las metamorfoseas, o sea, es una auténtica metáfora de las sirenas también. Sí, exactamente. Y sí, y una vez más ocurre lo mismo en Baviera. Las cúpulas. En la Baviera, sí, en la Alta Baviera, no en la Baja, pues hay una serie de capillas. Cada poblado tiene su capilla, muchas de ellas tienen forma de cebolleta, una forma... Del óvulo. Sí, del óvulo. Bulbo. Sí, lo que nosotros identificamos con las iglesias ortodoxas más lejanas de Rusia, resulta que está muy cerquita, o sea, está al norte de Italia, muy cerquita de aquí, relativamente cerca de aquí. Entonces esa es la primera sorpresa. Segundo, son iglesias católicas. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención, la forma, la situación, no era ortodoxo, sino católico. En fin, el caso es que me fui a cazar esas cúpulas. Esas cúpulas están hechas también con escamas, algunas veces son de madera, de teja, de pizarra o metálica. Y entonces yo sabía que estaba cazando, no sabía que iba a cazar eso, empecé a cazarlas, no sabía por qué, sabía que iba a hacer algo, no sabía todavía lo que, y después también con viajes alternados a la ría de Arousa, donde un gran amigo, Isidoro de la Peña, capitán de barco, ya jubilado, salía todos los días al mar, le hacía falta, a mí, cuando estaba con él me hacía falta también, pues me di cuenta que el fluctuar de esas balizas, algunas de ellas tienen también una sirenita encima y demás, que se podía hacer algo entre la Alta Baviera y a nivel del mar de Galicia. Entonces ya tenía materia prima por un lado y materia prima por otro. Resulta que me pidieron una colaboración para un libro de cocina en el cual participaban pues gente de muchos ámbitos, músicos, arquitectos, directores de teatro, menos cocineros, creo que no había ninguno, o a lo mejor había uno, pero también ese cocinero lo hizo de forma más, lo presentó de forma más visual, ¿no? Entonces teníamos 2 hojas en el libro de 20 por 20, podíamos poner imágenes, textos como quisiéramos. Bien, entonces yo dije, pues ya está. Entonces lo que hice fue un alimento de sirenas, relacionando también en forma metafórica las sirenas de la Alta Baviera con las sirenas gallegas. Ese texto tiene una estructura paralela, pero con especificaciones, con condiciones específicas del lugar, concretas. Entonces, si en Bretaña, pues en Galicia, tal y cual. Entonces, es un poco de lo mismo. Digamos, el método últimamente salió poco a poco, pero se va conformando de la misma forma, pero el resultado es de lo más variopinto. Sí, y muy intelectual el trabajo. Si te parece, hacemos un paréntesis. Mental, y es, más que intelectual, mental, sí. Y si te parece, escuchamos lo que comenta la galerista de C5, Concha Fontella, de tu último trabajo en esta galería. Para C5 Colección es una alegría, una gran alegría, presentar la obra, esta exposición de Guillermo Aymerich. Una exposición que bajo el título de Recolecta es precisamente eso, una recolecta en el sentido más, en el sentido del término realmente, es una recogida, una recopilación, una perspectiva de la obra desde ese momento hasta 15 años atrás y que tiene como eje direccional su visión de la naturaleza. Un artista, un pintor de campo amplio, pintura expandida, una visión desde la pintura que abarca diferentes miradas, diferentes maneras de transmitir la geografía, el paisaje, la naturaleza como un estado del alma, ¿no?
una visión que lo enlaza con la pintura romántica y también con la visión propiamente romántica del viaje, del paisaje, porque Guillermo Aymerich viaja, se instala y transmite emociones a través de paisajes que, como el gallego, nos recuerdan estados diferentes anímicos de este artista, de este pintor, de esta revisitación de la pintura, un artista gallego afincado en Valencia y que tiene un gran sustrato, un gran contenido humanístico detrás de su trabajo, ¿no? Por todo ello es importante para la Galería C5 Colección incorporar dentro de su proyecto a este artista gallego que lleva muchos años trabajando fuera, pero que siempre ha tenido la mirada puesta en nuestro país. Nos ha hablado de un artista romántico, Concha. Se habla del romanticismo. Sí, un poco, sí, el romanticismo es una cosa y ser romántico es otra. Yo creo que ambas cosas, sí. Y alguna serie un tanto erótica, y lo vemos en A Flor de Piel. Bueno, yo no estoy de acuerdo que sea erótica y que tampoco estoy de acuerdo que sea solamente esta la que tenga ese componente. A Flor de Piel, sí, A Flor de Piel, bueno, eso lo veremos. Sí, lo vamos a ver, vale. No te preocupes. Sí, sobre... eso también surgió en inicio fuera de aquí, en Galicia. Al final se ejecutó aquí en Galicia, pero es, digamos que esa especie de dibujos naturales, genéticos o azarosos, que sobre el cuerpo aparecen en forma de peca, pues me llama mucha atención a nivel visual, compositivo y demás. Entonces, bueno, me fui a la etimología de la palabra peca. Y tenía algo que ver con las pintas y con los pétalos. Después lo mismo, ya teníamos un poquito de materia prima y no sabíamos qué plato íbamos a cocinar, y me piden una colaboración para un proyecto que se llamaba Proyecto Valla, en el cual la dinámica era parecida a la anterior, era coger vallas publicitarias, usarlas no por diseñadores gráficos ni publicistas, sino que le damos una valla pues, a un músico, a un matemático, a un pintor, ese era yo el caso. Y había un tema que se proponía que era el azar. El azar. Entonces me fui a la etimología de la palabra azar también, y viene del árabe, de la flor de azar, y era porque antiguamente el dado tenía todas las facetas en blanco y en una de las caras perdón, tenía dibujado una flor de azar, que era el que daba la suerte, digamos. Entonces la palabra azaroso depende de si te salía esa faceta en el dado o no. Bueno, entonces ya estaba muy claro cómo iba a juntar las dos cosas. Lo azaroso del dibujo genético de las pecas, esa constelación bien compuesta, maravillosa, y ese componente azaroso. Entonces lo que fui es, de forma voluntaria, a regar o a plantar o a hacer brotar sobre esa piel con pecas flores. Resulta que ese es el planteamiento, porque genéticamente no hay nada regulado para que diga aquí hay un lunar y aquí va a haber otro. Eso es lo que decimos en Occidente. Bien, en Oriente dicen otra cosa y lo contrario. Tienen mapas corporales en los cuales, sobre todo en el rostro, más específicamente en el rostro, en los cuales indican, no solamente, son tratados de fisonomía antiquísimos, que lo que dicen es que el cuerpo humano, el rostro y el cuerpo humano es como un mapa que te registra tu pasado, el presente e incluso el futuro. Y es un tratado de fisonomía, de gestos, rasgos, proporciones, formas, y una de las cosas que aborda son los lunares y las pecas. Y entonces, bueno, es una antítesis a nuestro punto de vista. Resulta que esta serie yo la hice muchísimo antes de viajar a Oriente, y bueno, pues con esta nueva información, este nuevo dato, pues quizás cocinemos un nuevo plato que aún no sabemos cuál es. Sí. Increíble, porque has emigrado hace años y sigues estableciendo paralelismos entre todas las culturas por las que has viajado. Has estado en Brasil, has estudiado los cuerpos, bueno, Brasil, América, bueno, toda Europa. Retratos, sí. Y después, ¿cómo la cotejas con lo gallego? Siempre, por ejemplo, siempre, en la sí. serie Spicy Forest.
Sí. Bosque picante, Lalín es un bosque picante. Sí, pues lo mismo. Resulta que eso ya es fonética. El significado en chino no hay... Bueno, la cultura china, la escritura china, que fue lo primero que fui yo a estudiar allí, es apasionante. Luego me di cuenta que no era suficiente y hay que estudiar el idioma, que tiene códigos diferentes, la escritura y lo hablado. Pero entonces digamos que los caracteres son ideogramas, son digamos dibujos resumidos, se pronuncian siempre como monosílabos, pero cada monosílabo tiene 4 sonidos, uno ascendente, descendente, uno plano y otro, digamos, sinuoso, cóncavo, ¿no? Cada sonido significa una cosa distinta. Entonces resulta que la pronunciación del sonido con el acento de la y lin, resulta que en chino la significa picante. Por cierto, soy coleccionista de picantes, en todos los sitios del mundo donde voy me cojo, tengo más de 80, y la significa picante y lin significa bosque. Entonces, claro, es que es casi imposible no escuchar estos sonidos, no acordarte de tu pueblo, la lin, y no hacer una serie sobre esto con los picantes y demás. Porque vamos... Entonces, bueno, es casi imposible, es que te lo ponen ya... Recordarse de Lalín, porque eres una persona nacida en Santiago de Compostela, pero muy ligada a Lalín. ¿De qué manera? Sí, bueno, Lalín está cerca de Santiago. Hay muchas personas que siendo de Lalín y viviendo en Lalín, nacen en Santiago de forma oficial. No es mi caso, porque yo desde pequeñito estuve viviendo en muchos sitios. Ascendencia paterna de Puerto Rico y materna de Lalín. Y entonces combinábamos. Vivíamos parte del tiempo en terreno galaico y otro en situaciones tropicales. Ya desde pequeños confrontaciones a tope. Y dentro de Galicia pues también alternábamos vivir en Santiago y en Lalín. Yo nací en Santiago cuando mi familia estaba viviendo en Santiago. Después, en una de esas mudanzas, pues llegamos a Lalín, de retorno de Puerto Rico, bueno, y muchos más sitios. Sí, muchos más sitios. Impartes docencia en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos. Nos equivocamos, Guillermo, si decimos que tu trabajo es mucho más reconocido en la ciudad de Turia que en Galicia. ¿El trabajo estás hablando universitario, artístico? No, tu trabajo, en este caso, artístico. Ya hace años, Alberto González Alegre hablaba de pecado de omisión frente a tu obra. La hemos visto en más colectivas, pero de manera individual, ¿eres más reconocido allí, en Valencia? No, no lo creo así. Yo creo que el panorama artístico gallego es más potente e interesante que en Valencia, a pesar de lo que parece. Resulta que, bueno, claro, yo conozco bien el temperamento valenciano. Los valencianos son más carcasa exterior. El ejemplo clásico, todo el mundo le dice, las fallas. Fuera, colorido, exagerado, formal, dentro, fuera, vacío, sin contenido. Luego se quema y desaparece. Bueno, eso describe muy bien el temperamento de allí. Entonces, claro, se manifiesta en todo. En las personas, comportamiento, nivel social, política. Entonces, claro, más bombo, más bombo. Yo te puedo decir también otra cosa. Tópicos. Todo el mundo dice, es que en Valencia hay buen tiempo. Vale, resulta que la atmósfera en Valencia es plana. O hay sol o no hay. Entonces vemos en la televisión, Valencia, bien, resulta que nadie sabe la humedad que hace, la falta de preparación de las casas, y etcétera, etcétera. Bueno, entonces resulta que al final pasas más frío en Valencia que aquí. O yo vengo ahora de Beijing a 15 grados bajo cero, seco, las casas acondicionadas y pasas más frío a lo mejor en Valencia. Bien, entonces, ¿qué decir? Digamos que es carcasa, fuera, lo presenta de una forma, bueno, no hay más que ver la ciudad de las artes, donde además a partir de estas introducciones en la gastronomía, nos invitaron a dar una conferencia sobre arte y gastronomía dentro de un congreso gastronómico genérico, ¿no?, de más disciplinas. La ciudad de las artes de Valencia es algo totalmente, es un escaparate megalómano, hecho por un arquitecto local, creo que súper valorado, y dentro, te lo digo porque puedes verlo y yo sé cómo funciona dentro, es inocuo, vacío, es carcasa. ¿Cómo sería la ciudad de la cultura aquí en Santiago?
de crearse, ¿cómo la ves? Vamos a ver cómo se hace. Yo no tengo mucha información de cómo está siendo, solo ecos que me llegan de terceros hablando sobre lo desproporcionado de los presupuestos. Después depende... En principio el proyecto también megalómano. Sí, después depende... Vamos a ver, de la gestión, de cómo contenedor se gestione. y contenido está íntimamente relacionado. Ahora, si es solamente contenedor y no hay contenido, a mí se me parece una animalada. Si contenedor y contenido están al mismo nivel, entonces ya se puede empezar a cuestionar si merece la pena tanto o tampoco. Pero desconozco, a ver por dónde va. No tengo información. Sí. Bueno, como estoy todos expectante, de todas formas. Como todos, como Sí. los demás. Bueno, es que, bueno... Sí. Tu territorio, hablabas de Valencia. Oye, ¿cuántos colores tiene el agua de Galicia? Vaya serie, por lo menos ha sacado 33 colores diferentes. Sí, hay muchos más. Y por no hablar de la humedad, porque no sé si nos da tiempo. Sí, pero... también. Bueno, colores, colores, matices, tonos, etc. Bueno, hay tópicos también. Vamos a pintar un árbol, verde. Bien, vamos a pintar el mar, azul. Bien, eso en la infancia es la forma más fácil de resumir. Luego, una mirada más profunda, observación, analítica a veces, sensitiva a otras. Bueno, te das cuenta. Bueno, la exposición que hice en Vigo, que me desplacé un año antes, me alquilé un apartamento en el Paseo Alfonso, mirador, conoceréis todos, increíble. Me pasé el año entero asomado a la ventana. Entonces en esa ventana, a distintas horas del día, acordándome de aquella maniobra que Claude Monet, impresionista, había hecho alquilando una habitación enfrente de la catedral gótica de Rouen, en Normandía, en la cual él lo que quería durante todas las horas del día ver las elucubraciones de la luz, no como antes en el paisaje, en las hojas que iban, no, sino en los recovecos de la fachada de la catedral gótica. Entonces fue registrando a lo largo del día y condiciones atmosféricas todas esas sensaciones de luz. Bien, entonces yo llegué allí, igual que en Bretaña llegué acordándome de Castelao, yo llegué allí acordándome de Monet. Al final luego hago algo que no tiene nada que ver con Castelao ni nada que ver con Monet. Digamos que el estímulo para elegir un lugar es, yo cojo el mapa de forma casi cartográfica, lo elijo, y después de elegirlo, llego allí y digo, a ver, ¿quién estuvo aquí o qué hizo aquí? Entonces, digamos que ese es el empujón. Después de elegir el lugar, el empujón que me da para llegar allí. Cuando aterrizo. Luego cuando aterrizo, lo que hago es cotejar con aquí, ver la diferencia de allá, mezclar por afinidad, por diferencia, metáfora, bueno, la monto. Sí, sí. La monto. Un estudio. Y sobre todo quiero decir que, como bien dice Concha, soy pintor. Ante todo. Mirada de pintor, sentimiento de pintor, sensibilidad de pintor. A veces utilizo la pintura con brocha, pincel, y a veces no. Pero siempre aludiendo, y sea foto, sea vídeo. Ahora estoy haciendo, bueno, no me va a dar tiempo, estoy haciendo unos cuadros... La verdad es que no, porque nos queda muy poco tiempo. Sonoros, sí, sí. Con materiales de China, con sistemas chinos diferentes, cuadros sonoros, pero es pintura. Sí. Sí. Y sobre todo, bueno, un trabajo muy desgranas totalmente lo que es una cultura y las cotejas con otras, bueno, muy interesante. Te agradecemos tu presencia en Espacio de Arte, Guillermo. Muchas gracias a vosotros. Guillermo Aymerich lleva la pintura a una reflexión que trasciende sus cualidades formales. Reflexiona sobre el paisaje, sobre las montañas, es decir, se indaga en la naturaleza para descubrir sus secretos más íntimos, pero también analiza las ciudades y la piel. No se pierdan su último trabajo en el edificio modernista de la compostelana Galería C5 Colección. Allí les emplazo y la próxima semana les veo aquí en Espacio de Arte. Muchísimas gracias. Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión.